Look, look, look. Bienvenido a un segundo video sobre L'Hopital's Rule. Vamos a hacer una revisión rápida antes de ver nuestros ejemplos adicionales. La regla de L'Hopital's utiliza derivados para evaluar los límites que involucran las siguientes formas indeterminadas. Incluso si el límite no está en este formulario, a menudo podemos manipular la función para obtener un formulario o podemos aplicar regla de L'Hopital's. Y esto es en lo que se enfoca este video. La regla de L'Hopital's establece que el límite de un cociente, como vemos aquí, es igual al límite del cociente de las derivadas, en condiciones especiales como vemos aquí. Aquí se describen las condiciones especiales. Es posible que desee pausar el video y leerlo, lo discutimos en el primer video. Vayamos a ver nuestros ejemplos adicionales. A veces, los logaritmos pueden ayudar a reescribir los límites antes de usar la regla de L'Hopital's. El límite es x para el poder infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la potencia de x. Nuestro enfoque es 1 al poder del infinito, que es una forma indeterminada pero no es una forma donde podemos aplicar la regla de L'Hopital's. Aunque podemos usar logaritmos para ayudar, entonces si establecemos este límite igual a y luego tome el registro natural de ambos lados, tendríamos un registro natural y es igual al registro natural del límite. Log of the limit. And the natural El registro natural de este límite es igual al límite del registro natural. Entonces tenemos un registro natural y es igual al límite del registro natural. 1 más 1 sobre x al poder de x. Y ahora, si aplicamos la propiedad de potencia del registro, podemos mover esta x veces el registro natural. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Now let's take a Ahora eche un vistazo y vea qué sucede con esto cuando x se acerca al infinito. Esto va al infinito y se acerca al registro natural 1 que es 0. Un infinito por 0 sigue siendo indeterminado, todavía no está en la forma en que necesitamos aplicar la regla de L'Hopital's. Observe que estamos multiplicando por x. En lugar de multiplicar por x, podríamos dividir por el recíproco. Veamos qué hace eso por nosotros. Nuevamente, normalmente no haríamos esto, pero dividir por 1 sobre x es lo mismo que multiplicar por el recíproco o por x sobre 1, que es lo mismo que multiplicar por x. Ahora, la razón por la que queremos hacer eso es que, cuando x se acerca al infinito, el numerador se acerca al registro natural 1 que es 0. Y 1 sobre x también se acerca a 0, por lo que ahora tenemos la forma indeterminada de 0 sobre 0, por lo que en esta forma podemos aplicar la regla de L'Hopital's. Antes de encontrar estas derivadas, recordemos que 1 sobre x es igual a x al poder del negativo. Entonces, mirando el numerador, tendremos que aplicar la regla de la cadena aquí donde u es igual a 1 más 1 sobre x. Entonces, la derivada de log natural u es 1 sobre u veces su prime, o 1 sobre 1 más 1 sobre x veces su prime. plus 1 over x times u prime. Bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de 1 sobre x, que recuerda que x para el poder del negativo sería 1 negativo x para los dos negativos. Observe que en nuestro denominador también tenemos x para la potencia de 1 negativo, de modo que la derivada sería la misma, una negativa sobre x para las dos negativas. Y ahora podemos ver que esto se simplifica muy bien, esto sobre esto sería igual a 1. Entonces, tenemos un registro natural y es igual al límite, ya que x se acerca al infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Bueno, 1 sobre x va a 0 cuando x se acerca al infinito, así que solo tenemos 1 sobre 1 o 1. Ahora tenga cuidado, no hemos terminado aquí. En realidad, estamos tratando de encontrar este límite que sea igual a, y hemos encontrado que el registro natural y es igual a 1. Entonces necesitamos resolver esta ecuación para y. Recuerde que el registro natural es base e, por lo que tenemos e para él es igual a y. Entonces nuestro límite original Is es igual a e.
Y esto es bastante interesante porque acabamos de encontrar la definición del número e. Vamos a echar un vistazo a otro. Observe aquí que tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 de una diferencia, y ambas fracciones a medida que x se acerca a 0 se aproxima al infinito. Entonces tenemos la forma de infinito menos infinito, que nuevamente es indeterminante pero no se ajusta a la forma de la regla de L'Hopital's. Así que sigamos y sumemos estas dos fracciones y luego veamos qué tenemos. Entonces, a esta primera fracción le falta el factor de e para x menos 1. Y a esta fracción le falta el factor de x. Entonces nuestro común denominador es x veces e para x menos 1. Ahora voy a seguir adelante y multiplicar eso. Tendríamos x, e para x, menos x, y el numerador sería e para la x menos 1 menos x. Veamos qué sucede cuando x se acerca a 0. Tendríamos, esto se acerca a 1, entonces tendríamos 1 menos 0, entonces nuestro numerador se acerca a 0, y nuestro denominador también se acercará a 0 cuando x se acerque a 0. Entonces, de esta forma, podemos aplicar la regla de L'Hopital's. Avancemos y encontremos la derivada del numerador y el denominador. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es igual a 1. Entonces tenemos menos 1. Ahora aquí vamos a tener que aplicar la regla del producto. Es x veces e a la x. Entonces tendremos la primera derivada de la segunda, que seremos e a la x, más la segunda e a la x, multiplicada por la derivada de x, que es 1. Entonces tenemos más e a la x, la derivada de x sería 1. Ahora, si tratamos de realizar una sustitución de esta forma, tendríamos 1 menos 1 que sería 0 en el numerador, y luego en nuestro denominador tendríamos 0 más 1 menos 1 que todavía es 0. Entonces, este límite todavía está en la forma indeterminada de 0 sobre 0, pero recuerde que podemos aplicar la regla de L'Hopital's más de una vez. Así que sigamos adelante y encontremos los derivados nuevamente. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de 1 sería 0. Aquí tenemos que aplicar esa regla del producto nuevamente para que tengamos la primera derivada del segundo, entonces e a la x más la segunda, que e a la x multiplicada por 0 de x, que es 1, más la derivada de e a la x que es e a la derivada x de 1 es 0. Ahora veamos lo que tenemos. Si tratamos de realizar una sustitución directa, tendríamos e al 0 que sería 1, en el denominador tendríamos 0 más 1, por lo que este límite es igual a la mitad. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos adicionales.